Por lo demás, si el orden del relato no nos obligase a limitarnos a razones frívolas, cuántas bastantes más serias nos permitiría mostrar la delgadez mentirosa del inicio de este volumen, donde desde mi cama oigo despertarse el mundo, tan pronto en un clima como en otro. Sí, me he visto obligado a adelgazar la cosa y a mentir, pero no es un universo, son millones, casi tantos como pupilas e inteligencias humanas existen los que se despiertan cada mañana. Volviendo a Albertine, nunca he conocido mujeres más dotadas que ella de una feliz actitud para la mentira animada, coloreada con los tintes mismos de la vida, a no ser una de sus amigas, una de mis muchachas en flor también, rosa como Albertine, pero cuyo perfil irregular, hundido, luego prominente, hundido después de nuevo, se parecía por entero a ciertos racimos de flores rosadas cuyo nombre he olvidado y que a su vez tienen largos y sinuosos entrantes. Esa muchacha era, desde el punto de vista de la fábula, superior a Albertine, porque no ponía en ella ninguno de los momentos dolorosos, de los rabiosos sobreentendidos que eran frecuentes en mi amiga. He dicho, sin embargo, que Albertine era encantadora cuando inventaba un relato que no dejaba lugar a dudas, porque entonces uno veía ante sí la cosa, sin embargo imaginada, que decía, sirviéndose de su palabra como de la vista. Esta era mi verdadera percepción. He añadido cuando confesaba, y he aquí por qué. A veces ciertas aproximaciones singulares me causaban sospechas celosas sobre ella, en las que a su lado figuraba en el pasado y por desgracia en el futuro otra persona. Para aparentar que estaba seguro de mis afirmaciones, decía el nombre, y Albertine me replicaba, sí, la encontré hace 8 días a unos pasos de la casa. Por educación respondí a su saludo, di unos pasos con ella, pero nunca ha habido nada entre nosotras y nunca habrá nada. Pero Albertine ni siquiera se había encontrado con esa persona, por la sencilla razón de que, desde hacía 10 meses, no había venido a París, pero mi amiga consideraba que negar por completo era poco verosímil. De ahí ese breve encuentro ficticio, contado con tanta sencillez, que yo veía a la dama detenerse, saludarla, dar unos pasos con ella. Solo la verosimilitud había inspirado a Albertine en absoluto el deseo de darme celos, porque a Albertine, acaso sin ser interesada, le gustaba recibir atenciones. Ahora bien, si en el curso de esta obra he tenido y tendré muchas ocasiones para mostrar cómo los celos aumentan el amor, es porque me he situado en el punto de vista del amante, mas a poco orgulloso que éste pueda tener, y aunque haya de morir por una separación, no responderá a una supuesta traición con una amabilidad, se apartará o, sin alejarse, se obligará a fingir frialdad. Por eso le hace sufrir tanto su querida sin que a ella le aproveche. Si, en cambio, con una palabra hábil y tiernas caricias disipa ella las sospechas que lo torturaban, aunque fingiese indiferencia, es probable que el amante no sienta ese desesperado incremento del amor al que lo elevan los celos, sino que, dejando bruscamente de sufrir, feliz, enternecido, distendido como está uno después de una tormenta cuando la lluvia ha dejado de caer y apenas sentimos, bajo los grandes castaños, gotear a largos intervalos las gotas suspendidas que ya el sol, reaparecido, colorea, no sabe cómo expresar su gratitud a la que lo ha curado. Albertine sabía que me gustaba recompensarla por sus atenciones, y tal vez esto explicaba que, para demostrar su inocencia, inventase confesiones naturales como sus relatos, de los que yo no dudaba. Uno de ellos había sido el encuentro con Bergot cuando éste ya estaba muerto. Hasta entonces, de las mentiras de Albertine, solo había sabido las que en Balbec, por ejemplo, me había contado François y que he omitido referir aunque me hubiesen hecho tanto daño. Como no quería venir, me ha dicho, no podría decirle al señor que no me ha encontrado, que había salido, pero los inferiores, que nos aman como François me amaba, se complacen en herirnos en nuestro amor propio. Después de la cena le dije a Albertine que tenía ganas de aprovechar que estaba levantado para ir a ver a unos amigos, Madame de Villeparisis, Madame de Guermantes, a los Cambremer, no sabía bien, a los que encontrase en su casa. El único nombre que callé fue
el de aquellos a cuya casa pensaba ir, los Verduri. Le pregunté si no quería venir conmigo. Alegó que no tenía vestido. Además, estoy tan mal peinada, ¿le importa que siga conservando este peinado? Y para despedirme, me tendió la mano de aquella manera brusca, alargando el brazo y enderezando la espalda, que tenía antes en la playa de Baalbek y que después no había vuelto a tener nunca. Ese movimiento olvidado rehizo del cuerpo que animó el de aquella Albertín que aún apenas me conocía. Devolvió a Albertín, ceremoniosa bajo un aire expeditivo, su novedad original, su misterio, e incluso su marco. Vi el mar detrás de aquella muchacha a la que nunca había visto saludarme así desde que ya no estaba a la orilla del mar. Mi tía dice que esto me envejece, añadió en un tono desabrido. Ojalá su tía esté en lo cierto, pensé yo. Que Albertín con sus aires de niña le haga parecer más joven es todo lo que Madame Montaigne pide, y también que Albertín no le cueste nada, en esperar el día en que, casándose conmigo, le resulte rentable. Pero que Albertín pareciese menos joven, menos bonita, que hiciese volver menos las cabezas por la calle, eso era lo que yo en cambio deseaba, porque la vejez de una dueña no tranquiliza tanto a un amante celoso como la vejez del rostro de la que ama. Solo me desagradaba que el peinado que yo le había pedido adoptar pudiese parecerle a Albertín una reclusión más, y también fue este mismo sentimiento doméstico nuevo el que, incluso lejos de Albertín, no dejó de unirme a ella. Le dije a Albertín, poco dispuesta, según me había dicho, a acompañarme a casa de los Guermantes o de los Cambremer, que no sabía bien a dónde iría, y salí hacia casa de los Verduri. En el momento en que salía para ir a casa de los Verduri, y en la idea del concierto que allí escucharía, me recordó la escena de la tarde. Cachozorra, escena de amor decepcionado, de amor celoso quizá, pero no menos bestial entonces que la que, palabras aparte, puede hacerle a una mujer un orangután que esté, si así puede decirse, enamorado. En el momento en que en la calle iba a llamar a un coche de punto, oír los sollozos de un hombre sentado en un guardacantón, trataba de contener. Me acerqué. El hombre, que tenía la cabeza entre sus manos, parecía joven, y me sorprendió ver que, elegantemente vestido, pareciese por la blancura que dejaba ver su abrigo ir de frac y corbata blanca. Al oírme, descubrió su cara inundada de lágrimas, pero al punto, nada más reconocerme, la volvió. Era Morel. Se dio cuenta de que lo había reconocido y, tratando de contener sus lágrimas, me dijo que se había parado un instante por lo mucho que sufría. Hoy mismo he insultado groseramente, me dijo, a una persona por la que he tenido sentimientos muy profundos. Es una cobardía, porque me ama. Con el tiempo ella tal vez olvide. Repliqué sin pensar que con estas palabras daba la impresión de haber oído la escena de la tarde. Pero estaba tan absorto en su dolor que ni siquiera se le pasó por la cabeza que yo pudiese saber algo. Ella tal vez olvide, me dijo, pero yo no podré olvidar. Estoy avergonzado. Siento tanto asco de mí mismo. Pero en fin, lo dicho, dicho está. No puede hacerse nada que no haya sido dicho. Cuando me enfurecen, ya no sé lo que hago, y es tan perjudicial para mí. Tengo los nervios totalmente enredados unos en otros, porque, como todos los neurasténicos, se preocupaba mucho de su salud. Si por la tarde había visto yo la rabia amorosa de un animal furioso, por la noche, en unas pocas habían pasado siglos, y un sentimiento nuevo, un sentimiento de vergüenza, de disgusto, de pena, mostraba que se había recorrido una gran etapa en la evolución de la bestia destinada a transformarse en criatura humana. No obstante, yo seguía oyendo Cachozorra y temía una próxima regresión al estado salvaje. Además, no entendía casi nada de lo que había pasado, cosa mía muy natural, dado que el mismo Monsieur de Charlus ignoraba por completo que desde hacía unos días, y de modo particular antes incluso del vergonzoso episodio
que no estaba directamente relacionado con el estado del violinista, Morel había recaído en la neurastenia. En efecto, el mes anterior había impulsado con toda la rapidez posible, pero mucho más despacio de lo que hubiese querido, la seducción de la sobrina de Dupin, con la que, en calidad de prometido, podía salir cuando quisiera. Pero en cuanto había ido algo lejos en sus tejemanejes hacia la violación, y sobre todo cuando había hablado a su prometida de relacionarse con otras muchachas que ella le procuraría, había encontrado resistencias que lo habían exasperado, al punto, ya porque fuera demasiado casta o, al contrario, porque se hubiese entregado, su deseo había cedido. Estaba resuelto a romper, pero advirtiendo que el varón era de una moralidad mucho mayor, aunque vicioso, tuvo miedo a que, si rompía, Monsieur de Charlus lo pusiese en la calle. Por eso había decidido, hacía una quincena de días, no ver más a la muchacha, dejar que Monsieur de Charlus y Dupin se las arreglasen. Utilizaba un verbo más cambronesco. Entre sí, y antes de anunciar la ruptura, pirárselas con un destino desconocido. Amor cuyo desenlace le dejaba algo triste. Por eso, aunque su comportamiento con la sobrina de Dupin pudiera superponerse exactamente hasta los menores detalles, aquel cuya teoría había expuesto ante el barón mientras cenaba en Saint-Marc-le-Vetu, es probable que hubiese muchas diferencias, y que sentimientos menos atroces y que no había previsto en su comportamiento teórico habían hermoseado y vuelto sentimental su comportamiento real. El único punto en que, por el contrario, la realidad era peor que el proyecto es que en su proyecto no le había parecido posible quedarse en París después de una traición como aquella. Ahora le parecía demasiado pirárselas por una cosa tan simple. Suponía dejar al varón, que sin duda se pondría furioso y echar a perder su posición. Perdería todo el dinero que el varón le daba. La idea de que esto era inevitable le producía crisis de nervios. Se pasaba las horas llorando, tomaba morfina, para no seguir pensando en ello, con prudencia. Después, de improviso, había encontrado en su cabeza una idea que probablemente venía tomando vida y forma desde hacía un tiempo, y esa idea era que la alternativa, elegir entre la ruptura y la pelea total con Monsieur de Charlus, quizá no fuese inevitable. Perder todo el dinero del barón suponía mucho. Indeciso, Morel estuvo sumido varios días en las ideas más negras, como las que le daba la vista de Bloch. Luego decidió que Dupin y su sobrina habían tratado de hacerle caer en una trampa, que debían darse por contentos de salir tan bien librados. Consideraba que, en suma, la muchacha se había equivocado por haber sido tan torpe y no haber sabido retenerle mediante los sentidos. No sólo el sacrificio de su situación con Monsieur de Charlus le parecía absurdo, sino que lamentaba incluso las dispensiosas cenas que había ofrecido a la muchacha desde que eran novio y cuyo coste había podido detallar como buen hijo de ayuda de cámara que iba todos los meses a presentar su libro a mi tío, porque libro, en singular, que significa obra impresa para el común de los mortales, pierde este sentido para las altezas y los ayudas de cámara. Para estos últimos significa el libro de cuentas, para los primeros el registro en que se inscriben las visitas. En Balbec, un día la princesa de Luxemburgo me dijo que no había traído ningún libro. Iba yo a prestarle Pechor d'Islam y Tartarín de Tarascón. Cuando comprendí lo que había querido decir, no que pasaría el tiempo de manera menos agradable, sino que yo encontraría mayores dificultades para dejar mi nombre en su casa. A pesar del cambio de punto de vista de Morel sobre las consecuencias de su comportamiento, aunque éste le hubiera parecido abominable 2 meses antes cuando amaba apasionadamente a la sobrina de Dupin, y aunque desde hacía 15 días no cesaba de repetirse que ese mismo comportamiento era natural y loable, éste no dejaba de incrementar el estado de nerviosismo en el que poco antes había anunciado la ruptura, y estaba totalmente decidido a descargar su cólera, si no, salvo en un acceso momentáneo, sobre la muchacha, hacía la que conservaba, último rasgo de amor, un resto de miedo, por lo menos sobre el varón. Se guardó, sin embargo, de decirle nada antes de la cena, porque,
poniendo por encima de todo su propio virtuosismo profesional cuando debía tocar trozos difíciles como esa noche en casa de los Verduri, evitaba en lo posible y la escena de la tarde ya había sido demasiado, cuanto podía dar alguna brusquedad a sus movimientos. Del mismo modo, un cirujano apasionado por el automovilismo deja de conducir cuando tiene que operar. Esto me explicó que, mientras hablaba conmigo, moviera suavemente sus dedos uno tras otro, a fin de ver si había recobrado su agilidad. Sus cejas hicieron un esbozo de frunce que parecía indicar que aún había un resto de rigidez nerviosa, pero para no aumentarlo, distendía el rostro, como quien evita ponerse nervioso si no consigue dormir o tiene dificultades para poseer a una mujer por miedo a que la fobia misma retarde todavía más el instante del sueño o del placer. Deseoso por ello de recobrar su serenidad, para concentrarse por entero, como de costumbre, en lo que tocaría en casa de los Verduri, y deseoso, mientras yo le viera, de permitirme constatar su dolor, le pareció lo más sencillo suplicarme que me marchase inmediatamente. La súplica era inútil. Irme para mí era un alivio. Había temido que, yendo a la misma casa con unos minutos de diferencia, me pidiese que lo llevara, y recordaba demasiado la escena de la tarde para no sentir cierto asco de tener a Morel a mi lado durante el trayecto. Es muy posible que el amor, luego la indiferencia o el odio de Morel por la sobrina de Dupin hubieran sido sinceros. Por desgracia, no era la primera vez, no sería la última, que actuaba así, que plantaba de repente a una muchacha a la que había jurado amor eterno, llegando incluso a mostrarle un revólver cargado, diciéndole que se saltarían los sesos si era lo bastante miserable para abandonarlo. No por eso dejaba de abandonarla luego y sentía, en lugar de remordimiento, una especie de rencor. No era la primera vez que actuaba así, no debía de ser la última, de modo que muchas cabezas de muchachas menos olvidadizas de él que él de ellas, sufrieron, como sufrió mucho tiempo todavía la sobrina de Dupin, que seguía amando a Morel sin dejar de despreciarlo. Sufrieron, prestas a estallar bajo la punza de un dolor interno, porque en cada una de ellas estaba encerrado en su cerebro, como el fragmento de una escultura griega, un aspecto del rostro de Morel, duro como el mármol y bello como una antigüedad, con sus cabellos en flor, sus ojos finos, su nariz recta, formando protuberancia para un cráneo que no estaba destinado a recibirlo y que no se podía operar. Pero a la larga, estos fragmentos tan duros acaban por resbalar hasta un lugar donde no causan demasiados desgarros, en el que ya no se mueven y cuya presencia ya no se advierte. Es el olvido o el recuerdo indiferente. Tenía dentro de mí dos productos de mi jornada. Por un lado, gracias a la calma que me había aportado la docilidad de Albertín, estaba la posibilidad y, en consecuencia, la decisión de romper con ella. Por otro, fruto de mis reflexiones internas, sentado delante del piano, la había esperado la idea de que el arte al que trataría de consagrar mi libertad reconquistada no era algo que valiese la pena sacrificar, algo que está al margen de la vida y no participa de su vanidad y de su nada, dado que la apariencia de una individualidad real obtenida en las obras sólo se debe a la apariencia engañosa de la habilidad técnica. Si mi tarde había dejado en mí otros residuos, más profundos acaso, no debían llegar a mi conocimiento sino mucho después. En cuanto a los dos que sopesaba con claridad, no iban a ser duraderos, pues a partir de esa misma velada mis ideas sobre el arte iban a reponerse de la mengua sufrida por la tarde, mientras, por el contrario, la calma y por consiguiente la libertad que me permitía consagrarme a él iban a serme nuevamente retiradas. Cuando mi coche, siguiendo el muelle, se acercaba a casa de los Verdurin, ordené que parase. Y es que acababa de ver a Brichov apearse del tranvía en la esquina de la calle Bonaparte, limpiarse los zapatos con un viejo periódico y ponerse unos guantes gris perla. Fui hacia él. Desde hacía algún tiempo, como su afección de la vista había empeorado, había sido dotado
no menos fastuosamente que un laboratorio, de unos lentes nuevos que, potentes y complicados como instrumentos astronómicos, parecían atornillados a sus ojos. Clavó sobre mí sus fuegos excesivos y me reconoció. Los lentes estaban en un estado maravilloso, pero tras ello distinguí, minúscula, pálida, convulsa, moribunda, una mirada lejana colocada bajo aquel potente aparato, lo mismo que en los laboratorios subvencionados con demasiada generosidad para las tareas que en ellos se hacen, se coloca un insignificante bichito agonizante bajo los aparatos más perfeccionados. Ofrecí mi brazo al semiciego para asegurar su paso. Esta vez no nos encontramos junto al gran Cherbourg, me dijo, sino al lado de la pequeña Dunkerque, frase que me pareció muy enojosa por no comprender lo que quería decir, y sin embargo no me atreví a preguntárselo a Brichot, por temor más todavía a su desprecio a sus explicaciones. Le respondí que tenía bastante curiosidad por ver el salón en que Swann se encontraba en el pasado todas las noches con Odette. Pero conoce esas viejas historias, me dijo. La muerte de Swann me había trastornado en un momento. La muerte de Swann. Swann no juega en esta frase el papel de un simple genitivo. Entiendo por ello la muerte particular, la muerte enviada por el destino al servicio de Swann. De hecho decimos la muerte para simplificar, porque hay casi tantas como personas. No poseemos un sentido que nos permita ver, corriendo a toda velocidad en todas direcciones, a las muertes activas dirigidas por el destino hacia este o aquel. Muchas veces son muertes que no se liberarán por completo de su tarea, sino dos, 3 años después. Corren veloces a poner un cáncer en el costado de un Swann. Luego se marchan hacia otros quehaceres y solo vuelven cuando, una vez realizada la operación de los cirujanos, hay que poner de nuevo el cáncer. Después llega el momento en que en Le Gaulois se lee que la salud de Swann ha inspirado inquietudes, pero que su indisposición está en perfecta vía de curación. Entonces, pocos minutos antes del último aliento, la muerte, como una religiosa que os hubiera cuidado en lugar de destruiros, viene para asistir a vuestros últimos instantes. Corona con una aureola suprema al ser para siempre helado, cuyo corazón ha cesado de latir. Y es esa la diversidad de las muertes, el misterio de sus circuitos, el color de sus echarpes fatal, lo que presta una cosa tan impresionante a las líneas de los periódicos. Con vivo pesar hemos sabido que Monsieur de Charles Swann ha sucumbido ayer en París, en su casa, de las secuelas de una dolorosa enfermedad. Parisiense cuya inteligencia era apreciada por todos, así como la solidez de sus relaciones selectas pero fieles, será unánimemente llorado, tanto en los medios artísticos y literarios, donde la sagaz finura de su gusto le hacía complacerse y ser buscado por todos, como en el Jockey Club, del que era uno de los miembros más antiguos y más escuchados. También pertenecía al Cercle de l'Union, al Cercle Agricole. Hacía poco había presentado su dimisión como miembro del Cercle de la Rue Royale. Su fisonomía inteligente, así como su destacada notoriedad, no dejaban de suscitar la curiosidad del público en todo Great Event de la música y de la pintura, y especialmente en los vernissages de los que había sido habitué fiel hasta los últimos años, en los que sólo rara vez había salido de su morada. Las exequias tendrán lugar, etc. Desde este punto de vista, si no se es alguien, la ausencia de título conocido vuelve más rápida todavía la descomposición de la muerte. Cierto que uno sigue siendo el duque de Uzès de una manera anónima, sin distinción de individualidad, pero la corona ducal mantiene juntos por un tiempo sus elementos como los de aquellos helados de formas bien dibujadas que le gustaban a Albertine, mientras que los nombres de burgueses ultramundanos, tan pronto como esto mueren, se disgregan y derriten desmoldados. Hemos visto a Madame de Guermantes hablar de Cartier como del mejor amigo del duque de la Tremouille, como de un hombre muy solicitado en los medios aristocráticos. Para la generación siguiente, Cartier se ha vuelto una cosa tan informe
que casi se le engrandecería emparentándolo con el joyero Cartier. ¿Cómo le hubiese hecho sonreír que unos ignorantes pudieran confundirle con él? Swann era, en cambio, una destacada personalidad intelectual y artística, y aunque no hubiese producido nada, tuvo la suerte de durar un poco más. Y sin embargo, querido Charles Swann, a quien conocí tan poco, cuando yo todavía era tan joven y usted estaba cerca de la tumba, si se vuelve a hablar de usted y quizás sobreviva, es porque aquel a quien usted debía de considerar como un pequeño imbécil le ha convertido en el héroe de una de sus novelas. Si en el cuadro de Tissot, que representa en el balcón del cercle de la Rue Royale, donde está, entre Galifet, Edmond de Polignac y Saint-Maurice, tanto se habla de usted, es porque se ve que hay algunos rasgos suyos en el personaje de Swann. Para volver a realidades más generales, fue de esta muerte anunciada y sin embargo imprevista de Swann de la que le oyó hablar al propio Swann en casa de la duquesa de Guermantes la noche en que se había celebrado la fiesta en casa de la prima de ésta. De esa misma muerte había vuelto yo a encontrar su específica y sobrecogedora extrañeza una noche que, recorriendo el periódico, su anuncio me había detenido en seco, como trazada en misteriosas líneas inoportunamente interpoladas. Habían bastado esas líneas para hacer de un vivo alguien que ya no puede responder a lo que le dicen, un nombre escrito, pasado de improviso del mundo real al reino del silencio. Y esas mismas líneas seguían dándome ahora el deseo de conocer mejor la morada donde tiempo atrás habían residido los Verdurin y donde Swann, que entonces era algo más que unas letras impresas en un periódico, había cenado tantas veces con Odette. Debo añadir también, y por eso la muerte de Swann me resultó durante mucho tiempo más dolorosa que ninguna otra, aunque tales motivos nada tuviesen que ver con la extrañeza individual de su muerte, que yo no había ido a ver a Gilbert como le había prometido en casa de la princesa de Guermantes, que él no me había revelado aquella otra razón a la que había aludido esa noche, por la cual me había elegido por confidente de su conversación con el príncipe, que a mi mente volvían mil preguntas, como burbujas subiendo del fondo del agua, que quería hacerle sobre los asuntos más dispares, sobre Vermeer, sobre Messier de Mouchy, sobre él mismo, sobre un tapiz de Boucher, sobre Combray. Preguntas sin dudas poco urgentes, puesto que las había ido aplazando de día en día, pero que me parecían capitales desde que, sellados ya sus labios, no llegaría a la respuesta. La muerte de los otros es como un viaje que hiciera uno mismo y en el que a 100 kilómetros ya de París nos acordamos de haber olvidado 2 docenas de pañuelos, dejar una llave a la cocinera, despedirnos de nuestro tío, preguntar el nombre de la ciudad donde está la antigua fuente que deseamos ver. Y mientras todos estos olvidos que nos asaltan y que decimos en voz alta por puro formalismo al amigo que viaja con nosotros, tienen por toda réplica la negativa categórica del asiento, el nombre de la estación gritado por el empleado y que no hace sino alejarnos más de unas realizaciones ahora imposibles, de tal modo que renunciamos a pensar en las cosas irremediablemente omitidas. Abrimos el paquete de las vituallas e intercambiamos periódicos y revistas. Pues no, continuó Brichot, no era aquí donde Swann se encontraba con su futura mujer, o por lo menos aquí solo fue en los últimos tiempos, después del siniestro que destruyó parcialmente la primera casa de Madame Verdurin. Por desgracia, temiendo desplegar a ojos de Brichot un lujo que me parecía fuera de lugar desde el momento en que el universitario no participaba en él, me había apeado del coche demasiado precipitadamente y el cochero no había comprendido lo que le había gritado a toda velocidad para tener tiempo de alejarme antes de que Brichot me viese. La consecuencia fue que el cochero se nos acercó para preguntarme si debía ir a recogerme. Le respondí deprisa que sí y me volví todavía más digno de respeto para el universitario venido en ómnibus. Ah, venía usted en coche, me dijo con aire grave. Bueno, ha sido por pura casualidad. No suele ocurrir nunca. Voy siempre en ómnibus o a pie, pero quizá me valga el gran honor de llevarle a casa esta noche si consiente por mí en subir a ese cacharro. Iremos algo apretados. ¿Pero es usted tan benévolo conmigo? Por desgracia, proponiéndoselo,
no me privo de nada. Pensé, dado que a causa de Albertín estoy obligado a volver de todos modos. Su presencia en mi casa a una hora en que nadie podía ir a verla me permitiría disponer con tanta libertad de mi tiempo como por la tarde, cuando sabía que ella debía volver del Trocadero y yo no tenía la menor prisa en volver a verla. Pero a fin de cuentas, igual que por la tarde, sentía que tenía una mujer y que, al regresar a casa, no disfrutaría de la vigorizante exaltación de la soledad. Acepto de todo corazón, me respondió Brichot. En la época a la que usted alude, nuestros amigos vivían en la Rue Montalibán, en un magnífico piso de la planta baja con entresuelo que daba a un jardín menos suntuoso desde luego y que sin embargo yo prefiero al palacete de los ambasadores de Venise. Brichot me informó de que aquella noche en el Quai Conti, así decían los fieles para referirse al Salón Verdurin desde que se había trasladado allí, había gran pompa musical, organizada por Monsieur de Charlos. Añadió que en los viejos tiempos a los que yo me refería, el cogollito era otro y el tono diferente, y no solo porque los fieles eran más jóvenes. Me contó bromas del Stier, que él denominaba auténticas bufonadas, como un día que, después de fingir que abandonaba en el último momento, se había presentado disfrazado de mayordomo suplente y, mientras pasaba las bandejas, había susurrado palabras picantes al oído de la muy mojigata baronesa Putbus, que se puso colorada de espanto y de ira. Luego, desapareciendo antes del final de la cena, había hecho llevar al salón una bañera llena de agua, de donde, cuando se levantó la mesa, había emergido totalmente desnudo, lanzando imprecaciones, y también de las cenas a las que iba con trajes de papel, dibujados, cortados y pintados por el Stier, que eran obras maestras. Brichot se puso una vez el de gran señor de la corte de Carlos VII, con zapatos de punta retorcida, y otra vez el de Napoleón I, para el que el Stier había reproducido en lacre el gran cordón de la Legión de Honor. En resumen, Brichot, viendo de nuevo en su mente el salón de entonces con sus grandes ventanas, sus canapés bajos comidos por el sol de mediodía y que había sido preciso cambiar, declaraba sin embargo que lo prefería al de hoy. Evidentemente me daba cuenta de que al decir salón, Brichot entendía, igual que la palabra inglesa no significa solo el edificio religioso, sino la comunidad de fieles, no solo el entresuelo, sino las gentes que lo frecuentaban, los placeres particulares que allí iba a buscar y a los que, en su memoria, había dado su forma aquellos canapés en los que, cuando se visitaba por la tarde a Madame Verdurin, se esperaba a que ella estuviese arreglada, mientras fuera sus flores rosadas de los castaños y sobre las chimeneas los claveles en jarrones parecían, con un pensamiento de graciosa simpatía hacia el visitante que traducía la risueña bienvenida de sus colores rosados, espiar fijamente la tardía entrada del anfitrión. Mas si aquel salón le parecía superior al actual, acaso era porque nuestra mente, como el viejo Proteo, no puede permanecer esclava de ninguna forma y se libera de improviso, incluso en el terreno de la mundanidad, de un salón que ha llegado lenta y difícilmente a su punto de perfección para preferir un salón menos brillante, de la misma manera que las fotografías retocadas que Odette había mandado hacer en Otto, en las que aparecía con un magnífico vestido de princesa y ondulaciones de Letteric, no agradaban tanto a Swann como una pequeña foto de álbum hecha en Niza, en la que, con capellina de paño, los cabellos mal peinados escapando de un sombrero de paja bordado de pensamientos con un lazo de terciopelo negro, con la elegancia de 20 años menos, parecía, porque las mujeres suelen parecer más viejas cuando más antiguas son las fotografías, una criadita que hubiera tenido 20 años más. Quizá también se complacía alabándome lo que yo no conocería, mostrándome que él había disfrutado de placeres que yo no podría gozar. Cierto es que lo conseguía, porque, con solo citar los nombres de 2 o 3 personas que ya no existían y a cuyo encanto prestaba algo de misterioso su misma forma de hablar de ellas y de aquellas intimidades deliciosas, yo me preguntaba qué había podido ser. Tenía la impresión de que todo lo que me habían contado
de los Verdurin era decididamente demasiado burdo, e incluso a Swann, a quien yo había conocido, me reprochaba no haberle prestado suficiente atención, no haberle prestado una atención suficientemente desinteresada, no haberlo escuchado como hubiera debido cuando me recibía mientras esperaba a que su mujer volviera para el almuerzo y me enseñaba bellos objetos, ahora que sabía que era comparable a uno de los más brillantes conversadores de antaño. En el momento de llegar a casa de Madame Verdurin, divisé a Monsieur de Charlus navegando hacia nosotros con todo su enorme cuerpo, arrastrando tras él, sin quererlo, uno de aquellos apaches o pordioseros que su paso hacía surgir ahora infaliblemente incluso de los rincones en apariencia más desiertos, y por los que aquel poderoso monstruo, bien a su pesar, iba siempre escoltado, aunque a cierta distancia, como el tiburón por su pez piloto, contrastando por último de tal modo con el altivo forastero del primer año de Valver por su aspecto severo, por su afectación de virilidad, que me pareció descubrir, acompañado de su satélite, un astro en un período distinto de su revolución y que se empieza a ver en su plenitud, o en un enfermo invadido ahora por el mal que hace unos años solo era una ligera excrescencia que disimulaba fácilmente y cuya gravedad era imposible sospechar. Aunque una operación que Brichot habría sufrido le hubiera devuelto una mínima parte de aquella vista que había creído perdida para siempre, no sé si vio al granuja pegado a los talones del varón. Poco importaba, además, porque desde la Raspelier y a pesar de la amistad que el universitario sentía por él, la presencia de Monsieur de Charlus le causaba cierta desazón. Es probable que, para cada hombre, la vida de cualquier otro prolongue en la oscuridad senderos insospechados. La mentira, tan engañosa sin embargo muchas veces, y de la que están hechas todas las conversaciones, oculta un sentimiento de enemistad o de interés, o una visita que se quiere aparentar no haber hecho, o una escapada con un amante de un día y que se quiere esconder a la esposa, menos perfectamente de lo que encubre una buena reputación, impidiendo adivinarlas unas malas costumbres. Pueden ser ignoradas toda la vida. Un encuentro casual en un malecón una noche las revela, y aun así muchas veces se entiende mal, y se precisa que un tercero que está al corriente os sugiera la palabra imposible de encontrar que todos ignoran. Pero una vez sabidas, dan miedo, más que por moralidad, porque sentimos que a ellas afluye la locura. La señora Surgis-Ledac no había desarrollado el menor sentimiento moral y había admitido de parte de sus hijos cualquier comportamiento que el interés, esa cosa comprensible en todos los hombres, pudiera envilecer y justificar, pero les prohibió seguir tratando a Monsieur de Charlus. Cuando supo que, por una especie de mecanismo de repetición, el varón se sentía fatalmente llevado en cada visita a pellizcarles la barbilla y a que se la pellizcaran el uno al otro. Tuvo esa sensación inquieta de misterio físico que nos hace preguntarnos si el vecino con el que mantenemos buenas relaciones no sufre de antropofagia. Y en las reiteradas preguntas del varón, no poder ver pronto a los jóvenes, respondía, sabiendo los rayos que acumulaba sobre su cabeza, que estaban muy ocupados con sus clases, con los preparativos de un viaje, etc. Por más que se diga, la irresponsabilidad agrava las faltas e incluso los crímenes. Landru, suponiendo que realmente haya matado a mujeres, si lo hizo por interés al que se puede resistir, puede ser indultado, pero no si fue por un sadismo irresistible. Las pesadas bromas de Brichot en los primeros tiempos de su amistad con el varón habían dejado paso en él cuando se había tratado no ya de repetir lugares comunes, sino de comprender un sentimiento penoso velado por la alegría. Se tranquilizaba recitando páginas de Platón, versos de Vigilio, porque, ciego también de mente, no comprendía que en esa época amar a un joven era, como hoy las bromas de Sócrates lo revelan mejor que las teorías de Platón, mantener a una bailarina y luego casarse. El mismo señor de Charlus no lo hubiera comprendido. Él, que confundía su manía con la amistad, que no se le parece en nada, y los atletas de Prasiteles con dóciles boxeadores.
Se negaba a ver que, desde hacía 1900 años, un cortesano devoto bajo un príncipe devoto hubiera sido ateo bajo un príncipe ateo, ha dicho La Bruyère. Toda homosexualidad de costumbre, tanto la de los jóvenes de Platón como la de los pastores de Virgilio, ha desaparecido, que sólo sobrevive y se multiplica la involuntaria, la nerviosa, la que se oculta a los demás y se enmascara a los ojos propios. Y el señor de Charlus habría hecho mal no renegando con toda franqueza de la genealogía pagana, a cambio de un poco de belleza plástica, cuánta superioridad moral. El pastor Teócrito, que suspira por un zagal, no tendrá luego ninguna razón para ser menos duro de corazón y más sutil de mente que el otro pastor cuya flauta suena por Amarilis, porque el primero no padece una enfermedad, obedece a las modas de la época. Es la homosexualidad que sobrevive a pesar de los obstáculos, vergonzante, reprobable, la que es la única verdadera, la única a la que puede corresponder en la misma persona un refinamiento de las cualidades morales. Temblamos ante las relaciones que éstas puedan tener con lo físico cuando se piensa en el pequeño desplazamiento del gusto puramente físico, en la leve tara de un sentido, que explican que el universo de los poetas y de los músicos, tan cerrado al duque de Guermantes, se entreabra para Messier de Charlus. Que este último tenga buen gusto en su interior, que es el de un ama de casa apasionada por los Libellot, no puede sorprender, pero si la delgada brecha que arroja luz sobre Beethoven, y sobre el veronés, lo cual no dispensa a la gente sana de tener miedo cuando un loco que ha compuesto un poema sublime, después de haberles explicado con los argumentos más convincentes que está encerrado por error por la maldad de su mujer, y de haberle suplicado intervenir ante el director del asilo, quejándose de la promiscuidad que le imponen, concluye así: verá, el que va a venir a hablarme en el patio y cuyo contacto estoy obligado a soportar, cree que es Jesucristo. Y esto solo basta para demostrarme con qué alienados me encierran. No puede ser Jesucristo, porque Jesucristo soy yo. Un momento antes estábamos a punto de ir a denunciar el error al médico alienista. Tras estas últimas palabras, y aunque pensemos en el admirable poema en que ese mismo hombre trabaja cada día, nos alejamos, como se alejaban de Messier de Charlus los hijos de Madame de Surgis, no porque le hubiera hecho ningún mal, sino por aquella profusión de invitaciones cuyo objetivo era pellizcarles la barbilla. De compadecer es el poeta que, sin ningún Virgilio por guía, ha de atravesar los círculos de un infierno de azufre y de pez y arrojarse en medio del fuego que cae del cielo para rescatar a algunos habitantes de Sodoma. Ningún encanto en su obra, la misma severidad en su vida que en los clérigos secularizados que siguen la regla del más casto celibato para que no pueda atribuirse a otra cosa que a la pérdida de una creencia el hecho de haber colgado la sotana. Para estos escritores ni siquiera es así. ¿Qué médico de locos no terminará teniendo a fuerza de tratarlos su crisis de locura? Y tendrá suerte si puede afirmar que no es una locura anterior y latente lo que le había decidido a ocuparse de ellos. A menudo, en el caso de un psiquiatra, el objeto de sus estudios reacciona sobre él. Pero antes de eso, qué oscura inclinación, qué fascinante espanto se lo había hecho elegir. Fingiendo no ver al turbio individuo que le pisaba los talones, cuando el varón se aventuraba por los bulevares o atravesaba la sala de los pasos perdidos de la estación San Lázaro, se contaban por docenas aquellos seguidores que, con la esperanza de conseguir unas monedas, no se les despegaban. Y por miedo a que el otro se animase a hablarle, el varón bajaba devotamente las ennegrecidas pestañas que, contrastando con sus empolvadas mejillas, le hacían parecerse a un gran inquisidor pintado por el Greco. Pero aquel sacerdote daba miedo y parecía un sacerdote excomulgado, porque los diversos compromisos a que le habían obligado la necesidad de ejercer su inclinación y proteger su secreto habían hecho aflorar a la superficie de la cara precisamente lo que el varón trataba de ocultar: una vida de crápula narrada por la decadencia moral. Decadencia que, en efecto, cualquiera que sea su causa, se lee fácilmente porque no tarda en materializarse y prolifera en un rostro, particularmente en las mejillas y alrededor de los ojos.
de manera tan física como se acumulan los amarillos ocres en una enfermedad de hígado o las repugnantes rojeces en una enfermedad de piel. Además, no era solo en las mejillas, mejor dicho, en los mofletes de aquella cara maquillada, en el pecho tetudo, en la grupa respingona de aquel cuerpo entregado a la licencia e invadido por la grasa, donde sobrenadaba ahora, extendida como el aceite, el vicio tan íntimamente confiado en el pasado por Monsieur de Chartres a lo más secreto de sí mismo. Ahora se desbordaba en sus palabras. De modo, Brichot, que paseó usted de noche con un guapo mozo, dijo al abordarnos mientras el granuja se alejaba defraudado. Muy bonito. Ya le contarán a sus jóvenes alumnos de la Sorbona lo poco serio que es usted. Por otra parte, la compañía de la juventud le sienta bien, señor profesor. Está usted lozano como una rosita. ¿Y usted, querido, qué tal le va?, me dijo abandonando su tono burlón. No se le ve a menudo por aquí, por el Quai Conti, hermosa juventud. Bueno, ¿y su prima cómo está? ¿No ha venido con usted? Lo lamentamos, porque es encantadora. ¿Veremos a su prima esta noche? Oh, es muy guapa. Y aún lo sería más si cultivase con insistencia el arte tan raro y que ella posee de forma natural de vestirse bien. Debo decir aquí que Monsieur de Charlus poseía lo que le convertía en el exacto contrario de mí, en mi antípoda, el don de observar minuciosamente, de distinguir tanto los detalles de una toilette como de una tela. Por lo que se refiere a los vestidos y sombreros, algunas malas lenguas o ciertos teóricos demasiado absolutos dirán que en un hombre la inclinación hacia los atractivos masculinos tiene por compensación el gusto innato, el estudio y la ciencia de la vestimenta femenina. Y de hecho ocurre algunas veces, como si por haber acaparado los hombres todo el deseo físico, toda la ternura profunda de un Charlus, el otro sexo se viese gratificado a cambio con todo lo que es gusto platónico, adjetivo absolutamente impropio, o, más simplemente, con todo lo que es gusto, con los más sabios y más seguros refinamientos. En este sentido, Monsieur de Charlus hubiera merecido el sobrenombre que más tarde le pusieron, la modista, pero su gusto y su espíritu de observación se extendían a muchas otras cosas. Ya se ha visto que la noche en que fui a verlo después de una cena en casa de la duquesa de Guermantes, pude reparar en las obras maestras que tenía en su casa solo a medida que él me las había enseñado. Reconocí inmediatamente cosas en las que nunca se habría fijado nadie, y esto tanto en las obras de arte como en los platos de una cena, y en todo lo que está comprendido entre la pintura y la cocina. Siempre he lamentado que Monsieur de Charlus, en vez de limitar sus dotes artísticas a la pintura de un abanico para regalárselo a su cuñada, hemos visto a la duquesa de Guermantes tenerlo en la mano y abrirlo menos para abanicarse que para presumir de él, haciendo ostentación de la amistad de Palamede, y al perfeccionamiento de su ejecución pianística para acompañar sin error en las notas del violín de Morel. Siempre he lamentado, digo, y todavía lamento que Monsieur de Charlus nunca haya escrito nada. Evidentemente, no puedo sacar de la elocuencia de su conversación ni tampoco de su correspondencia la conclusión de que hubiera sido un escritor de talento. Tales méritos no están en el mismo plano. Hemos visto a aburridos decidores de trivialidades escribir obras maestras y a reyes de la conversación ser inferiores al más mediocre cuando probaban a escribir. Pese a todo, creo que si Monsieur de Charlus hubiera tanteado la prosa y, para empezar, sobre aquellos temas artísticos que conocía bien, habría brotado el fuego, habría brillado la chispa, y que el hombre de mundo se hubiera convertido en maestro de la escritura. Se lo dije a menudo, pero no quiso probar nunca, acaso simplemente por pereza, o porque todo su tiempo estaba acaparado por las fiestas brillantes y diversiones sórdidas, o por la necesidad Guermantes de prolongar indefinidamente el parloteo. Lo lamento sobre todo porque en su conversación más centelleante la inteligencia nunca estaba separada del carácter, los hallazgos de la una, de las insolencias del otro. Si hubiera escrito libros, en lugar de detestarlo sin dejar de admirarlo, como ocurría en los salones donde, en sus momentos más curiosos de inteligencias, pisoteaba a un tiempo
a los débiles, se vengaba de quien no lo había insultado y trataba hábilmente de indisponer a los amigos, si hubiera escrito libros, habría mantenido su valor espiritual aislado, decantado de todo mal. Nada había obstaculizado la admiración y muchos rasgos habrían hecho surgir la amistad.